Muy buenas noches, amigos de Culturas 22. Qué gusto saludarlos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahora desde el Foro FIL. En este foro, a lo largo de una semana, se presentarán diversos espectáculos que Barcelona, como invitado de honor, presentará para los mexicanos. Hay un ambiente festivo, de verdad se va a poner muy bueno. Mi querido Alberto Aranda, seguimos compartiendo micrófono. Seguimos compartiendo micrófonos y seguimos en la fiesta. Como ustedes ya podrán ver, ya empezó aquí como cada noche la presentación de un grupo musical. Ahorita les vamos a platicar más adelante, pero Karen, tuviste la oportunidad de platicar con un gran escritor. ¿Por qué no nos comentas de quién se trata? Es cierto, Alberto, la verdad es que lo comentábamos el día de ayer, pues esta feria se inauguró con la participación de Amin Maalouf al recibir la presea del Premio FIL de Literatura en Lengua Romances, y lo cierto es que es un escritor que se centra mucho en el presente y que nos invita a imaginar futuros posibles, un escritor que habla de la democracia, pero también de las realidades a veces desconcertantes que vivimos en el siglo XXI, incluso pueden ser muy trágicas. Vamos a escuchar lo que nos dice en esta entrevista. Je crois que la menace est en même temps le résultat d'une évolution positive. L'évolution positive, c'est l'évolution des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, qui constituent un grand apport, mais en même temps, si nous ne savons pas comment utiliser ces nouvelles technologies, elles deviennent des menaces. Je crois qu'il y a beaucoup d'origines différentes. Une des plus importantes pour notre époque, c'est que nous n'avons pas su profiter de la fin de la guerre froide pour établir un nouvel ordre international qui fonctionne. Et donc, nous avons perdu une occasion très importante qui aurait pu permettre à l'humanité de progresser. Et au lieu de cela, nous avons le naufrage que nous voyons aujourd'hui un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y a une peur par rapport à l'avenir. Je crois que nous sommes tous dépassés par la rapidité d'évolution des sciences et des technologies. Nous réagissons de manière différente, mais fondamentalement, nous avons l'impression d'être perdus et de ne pas savoir où nous allons. Je crois que les mots sont ce qui est le plus humain en nous. Nous existons à travers les mots, et je pense que toute notre existence, notre identité, notre dignité est liée aux mots. Et si vous observez l'évolution dans les dernières années, à quel moment, par exemple, l'intelligence artificielle est devenue un phénomène global aussi important, c'est quand il a touché aux mots, au langage. Quand l'intelligence artificielle a commencé à s'exprimer par le langage, là, c'est devenu un phénomène complètement nouveau et, pour beaucoup de gens, inquiétant. Je crois que la démocratie n'est pas une chose qui s'installe une fois pour toutes. Je crois que c'est un combat permanent. Et là, pour moi, la première chose dans la démocratie, c'est d'avoir des citoyens et des citoyennes qui ont pleinement conscience du monde où ils vivent, qui ont la capacité de faire des choix réfléchis pour eux-mêmes et pour leur société, pour leur pays. Et je pense que là encore, je crois que c'est
à travers la littérature, à travers les livres, qu'on peut approfondir la démocratie. Un autor muy generoso con sus palabras. La verdad es que ha sido magnífico poder conversar con él. Y lo cierto es que es uno de los autores que debemos leer, que debe estar en todas las librerías de México y del mundo, porque solamente con palabras así podemos entender nuestras realidades. Y así como lo dice, imaginar los futuros posibles. Pero también si hablamos de grandes autores, pues hay que hablar de grandes fotógrafos, mi querido Beto. Así es, pudimos platicar con Kim, es un fotógrafo español que viene a Guadalajara a presentar un proyecto que lleva más de 20 años realizándolo. Él ha recorrido el mundo entero literalmente y se ha metido desde las casas a la cárcel, a barrios, para retratar a los premios Nobel de Literatura. Vamos a dejarlos con esta entrevista. Yo a veces me pregunto cómo lo he hecho y no tengo ninguna explicación, ¿no? O sea, llegábamos allí y yo le decía, mira Gabo, mira Saramago, y qué sabor, la gorda. Quiero hacer un reportaje, unas fotos, pero no quiero unos retratos convencionales, sino quiero un lugar que tenga memoria histórica o que recuerde, o sea, lugares que te han inspirado, ¿no? Y todos aceptaron. O sea, los que podían andar, porque habían algunos que estaban enfermitos y no se podían mover de casa. Por ejemplo, la Gordimer, que es la premio Nobel sudafricana, nos llevó a la cárcel, un recorrido por la cárcel, donde estuvo detenida con Nelson Mandela por luchar contra el apartheid, ¿no? La igualdad de blancos y negros, ¿no? Y realmente fue una experiencia totalmente muy emotiva, ¿no? A mí lo que de todo este proyecto me ha impresionado y que la gente desconoce es que casi la mitad han estado encarcelados o perseguidos, ¿no? Como he comentado, la Gordimer por luchar contra el apartheid, Wole Soyinka por luchar por la dictadura, Saray Pamuk por decir que el Estado turco había cometido genocidios con los armenios. Actualmente, por ejemplo, la Svetlana, la bielorrusa, está exiliada porque está perseguida por decir comentarios contra la dictadura de Lukashenko en Bielorrusia. La idea era, o sea, haciendo este proyecto que es totalmente diferente a lo que había hecho, quería seguir mi línea, ¿no? O sea, que todos, seas escritor o no escritor, somos personas iguales, ¿no? Y quería desenmascarar esta imagen de ahí que tú ves a Toni Morrison o a Soyinka, te impone, ¿no? Se sorprende. Pero sin embargo, o sea, son personas tal cual, o sea, cuando te acercas, son personas lo más normales y corrientes que Rusia. Y bueno, como ven ustedes, Karen me acaba de abandonar, pero es porque tiene una entrevista al interior de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque así como está ocurriendo música, las presentaciones en el interior continúan. Vamos a leer esta plática que tiene Karen con Jennifer Crow. Gracias, Alberto. Pues efectivamente llegamos corriendo de este lado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para platicar con una escritora y traductora que llegó a esta feria pues con una propuesta editorial bastante nostálgica. Ella es Jennifer Croft. Jennifer, gracias por tu tiempo para el Canal 22. Gracias a ustedes. Oye, pues vamos a hablar un poco de este libro. Se llama La extinción de Irena Rey y es un libro que de manera inicial es un homenaje a la labor de los traductores. Háblanos de este homenaje. Bueno, yo, como dijiste, soy traductora y me parece que muchas veces nos olvidamos como lectores de todo el trabajo que está incluido en una traducción, que cuánto poder tenemos como traductores, que nosotros elegimos cada palabra del libro que vas a leer, si vas a leer un libro traducido. Así que quería mostrar un poco eso, la responsabilidad del traductor, el poder y también el arte de la traducción. Algo muy interesante de esta novela es que nos cuenta la historia de Irena Rey. Ella es una escritora muy importante que cita en su casa del bosque a sus traductores para pues publicar la novela que será el boom, ¿no? Que, prácticamente por la que le darán el Nobel. ¿De qué manera Irena Rey nos habla de los lados oscuros del proceso de creación literaria, Jennifer? Bueno,
libro también es como un sátira de la cultura de celebrity artists y ese lado oscuro, como dijiste, de manipular a la gente, porque ningún artista trabaja solo, ¿no? Siempre hay mucha colaboración, no solo con los traductores, sino con los editores, con la gente que diseña la tapa del libro, los lectores, los periodistas, todos. Y quería mostrar cómo un escritor famoso, o en este caso una escritora, puede llegar a manipular a esa gente, abusar de su poder. Y yo quería convencer a la gente de pensar un poco más en cuánto confiamos en los escritores genios y cuánto confiamos en sus traductores también. Que es una gran pregunta la que nos haces a través de este libro, Jennifer, pero también otra gran pregunta que nos muestras es ¿cuál es o debería ser la labor cultural y artística de la literatura? Es una muy buena pregunta que yo no sé si tengo la respuesta. Para mí, yo quería divertirme cuando escribí esta novela y yo creo que es una función muy importante del arte, el arte como diversión, pero por supuesto este libro enfrenta muchos temas muy graves también con el medio ambiente. Quería pensar en qué rol juega el arte en la extinción, en el sentido de que cada vez que creamos algo, tenemos que destruir algo, como si construimos una casa linda, destruimos los árboles y las casas de los pájaros y todo eso para llegar a esa maravillosa arquitecturamente casa. Así que quería pensar en eso, en qué rol tenemos como artistas, como escritores, en la destrucción del medio ambiente. Jennifer, bueno, grandes cuestionamientos los que nos invitas a reflexionar en la extinción de Irena Rey. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. Y nosotros regresamos rápidamente, cámaras y micrófonos del otro lado con Alberto Aranda. Otra posibilidad que nos brinda la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es que podemos conocer propuestas literarias muy interesantes y muy personales. Este es el caso de Fer Rivera, quien con su libro Yo era un chico ha conmovido verdaderamente a los que hemos asistido a la presentación. ¿Quieren saber de qué se trata este libro, esta carta a su padre? Lo estuve escribiendo a lo largo de 4 años porque la escritura del libro fue muy paralela al propio duelo de mi padre 10 años después de su muerte, ¿no? Entonces lo que me pasó es que la propia escritura me permitió llegar a lugares de la memoria que hasta entonces yo no tenía acceso, ¿no? Entonces la escritura para mí fue reveladora en muchos sentidos y tenía que dosificar la escritura para también poder bajar todo aquello que accedía de nuevo, ¿no? Yo siempre digo que el libro de alguna forma lo que relata es ese no encuentro, ¿no? Durante casi 16 años de mi vida. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y muchas veces a lo largo del libro y después de hacer mucha promoción me doy cuenta que hay algo que es que mi padre, antes de verme, de reconocerme, de darme cuidado, de darme afecto, escogió siempre ser un hombre, ¿no? Porque había algo que estaba en batalla, ¿no? El hecho de mostrar afecto, de mostrar cariño, iba en contra de su identidad masculina. Yo tenía mucha obsesión en que fuera un libro que no solo se leyera desde el colectivo. Pienso que a veces las narrativas tienen que ser universales, ¿no? Y creo que es un libro que apela mucho al público masculino, creo que apela a todos los públicos, y en España realmente ha sido maravilloso porque llegó a muchísima gente. Creo que es un libro que te puedes identificar en muchísimas cosas, pero sobre todo lo escribí para todos aquellos padres que de alguna forma no saben cómo lidiar
con su masculinidad y con el cuidado que se necesita hacia los hijos, ¿no? ¿Cómo puede ser que un vínculo tan importante que es como el padre, de padre a hijo, muchísimas veces esté carente, esté absente, no exista prácticamente, ¿no? Yo siempre digo que el libro de alguna forma lo que relata es ese no encuentro, ¿no? Durante casi 16 años de mi vida. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y muchas veces a lo largo del libro y después de hacer mucha promoción me doy cuenta que hay algo que es que mi padre, antes de verme, de reconocerme, de darme cuidado, de darme afecto, escogió siempre ser un hombre, ¿no? Porque había algo que estaba en batalla, ¿no? El hecho de mostrar afecto, de mostrar cariño, iba en contra de su identidad masculina. Bueno, Karen le tocó correr esta noche por esta entrevista que verdaderamente me encantó. Y como ustedes ven, ya la música está a todo el que da con este grupo de flamenco contemporáneo que mezcla varios ritmos, el soul, el jazz. Pero bueno, Karen, ¿qué te parece esta propuesta musical? Me encanta la propuesta, se trata de la cantante catalana Kerat Laos. Ella presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su nuevo material discográfico que se llama 930. Se trata prácticamente de una autobiografía cantada, un acto de rebeldía frente a toda la música rápida y líquida que existe en el mundo. Los dejamos con ella. Muy buenas noches. Muy buenas noches, nos vemos mañana. Muchas gracias, chicos. Y nos quedamos con la presentación. Venga. Que